proponemos, por supuesto, que incorporar estas materias que en algún tiempo se habrían llamado economía política de repente. Alguien nos lo quitó, ese derecho de estudiar estas materias, estas disciplinas. Por eso es importante incorporar estas materias de educación financiera, tributaria, contabilidad, economía, derechos del consumidor al currículo de la educación básica. Y el magisterio sabe hacer su trabajo, lo pondrá en contexto y finalmente llevarán al aula estos mensajes de economía política, de economía financiera, de pensamiento financiero. Se propone declarar de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares de estudios sobre educación financiera, tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor en el currículo nacional de la educación básica. La Junta de Portavoces, en sesión del 13 de septiembre de 2023, acordó la ampliación de agenda. Creo que el Congreso de la República tiene la necesidad también, presidente, de darle un giro a algunas decisiones que estamos tomando, porque ¿por qué la trascendencia del Congreso y por qué en cierto momento el Congreso está sirviendo como una suerte de distractor? Porque hay muchas instituciones en el país, no solamente es el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial o la Junta Nacional de Justicia, las instituciones que existen en el país. Son muchas instituciones que existen en el país. Pero como que todos los focos apuntan al Congreso. Todo es el Congreso. Se ha construido esa narrativa, sobre todo de desprestigio. Pero estamos haciendo bien las cosas, sobre todo en materia laboral y en materia de favorecer a los jóvenes estudiantes, como el caso del COBAR, por ejemplo, como el caso ahorita de incorporar a docentes a la ley universitaria. Son cosas positivas. Pero, presidente, también habría que ir pensando en otros temas, como por ejemplo reformas curriculares. Esta tiene que ver con reforma curricular. O sea, si bien atendemos derechos y derechos y derechos, pero ¿cuándo vamos a darle un giro también a temas mucho más grandes, mucho mayores? Porque el currículo finalmente define al peruano de hoy y al peruano de mañana. ¿Cómo va a ser ese ciudadano, ese vecino, esa autoridad en el futuro? Por eso nosotros desde Perú Libre proponemos, por supuesto, que incorporar estas materias que en algún tiempo se habrían llamado economía política de repente. Alguien nos lo quitó, ese derecho de estudiar estas materias, estas disciplinas. Hoy saludo a todos los que igualmente han propuesto. Lo recuperamos. No lo vamos a hacer nosotros, no vamos a diseñarlo, lo va a hacer el Ministerio de Educación. No le estamos negando su rectoría. Por eso, yo creo que es tiempo de tomar este tipo de decisiones para que le demos un giro, una nueva orientación a las decisiones que tome el Congreso. Por eso es importante incorporar estas materias de educación financiera, tributaria, contabilidad, economía, derechos del consumidor al currículo de la educación básica. Y es que como partido de izquierda socialista, no solo creemos en la distribución o redistribución justa y equitativa de los recursos del país, de la riqueza del país, sobre todo cuando provienen de los recursos naturales, de lo que tenemos en esta madre tierra, en esta sagrada tierra que nos han heredado nuestros antepasados, sino también proponemos que debemos ser capaces de producir riqueza. Los ciudadanos peruanos debemos ser capaces de generar riqueza, nuestra propia riqueza, a partir de proyectos personales, familiares, colectivos, a través de empresas. ¿Es esa la orientación que le damos a esta propuesta, señor presidente? Yo quiero invocar a la representación nacional para que aprobemos esta llamada de atención, porque es un gran vacío en el actual currículo que se está implementando. Hay muchos vacíos, el tema de corrupción, no habían reventado temas grandes todavía en aquel tiempo, el currículo estaba avanzando y ese es el que se está incorporando ahora. Este tampoco estaba presente, está ausente y hay otros más que están ausentes. Por eso yo creo que esta es una llamada de atención, una exhortación más que llamada de atención al Ministerio de Educación para que repiense y progresivamente, técnicamente, vaya orientando la incorporación de estas materias, de estas capacidades, de estas competencias, porque van a tener que mover ahí, o si hay algunas competencias, es un tema de contenidos y el magisterio sabe hacer su trabajo, lo pondrá en contexto y finalmente llevarán al aula estos mensajes de economía política, de economía financiera, de pensamiento financiero. Esa es la propuesta, presidente. Muchas gracias.
Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor. Congresista Echeverría, a favor. Han votado a favor 109 congresistas: Masalva Rojas, Echeverría, Picón, Alcarraz. 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que declara de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares de estudios sobre economía financiera, tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor en el currículo nacional de la educación.